Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Lidera tu vida con Carolina Donis. Hoy vamos a hablar de algo que es muy importante. Realmente nosotros no podemos ser los líderes que nosotros queremos ser si no entendemos la importancia de la autovalía. Sí, y la autovalía, no estoy hablando de autoestima, vamos a ver esas diferencias. El día de hoy vamos a hablar de cómo se construye la autovalía. Para empezar, hablemos un poco sobre la diferencia de autoestima y autovalía. Y aunque para muchas personas suena igual, no es lo mismo. La autoestima viene de las opiniones de otras personas que puedan tener de nosotros. Puede ser algo bien subjetivo, algo que un día está arriba, otro día está abajo. Es subjetiva y es emocional. Esa es la autoestima. Pero hoy les quiero hablar de la autovalía. Y la autovalía es la creencia en nuestro valor intrínseco, que nosotros valemos, que nosotros tenemos una dignidad independientemente de los logros que tengamos o no, de si nos aprueban o no. Y es realmente, está más basada en la aceptación incondicional de lo que son. ¿Por qué es importante y por qué considero importante hablar de eso hoy? Es porque mientras trabajo con líderes ahora aquí en Estados Unidos, líderes latinos aquí en Estados Unidos, me doy mucha cuenta que aunque a veces como que tratamos de inflar nuestra autoestima, nuestra autovalía, si no está bien arraigada, no vamos a poder llegar a ser los líderes que nosotros sabemos que podemos llegar. Entonces, no, pues no me interesa el liderazgo. Bueno, la influencia que tú puedes lograr o que tú puedes tener no va a ser la misma si tú no sabes la dignidad y el valor que tú posees como persona. Obviamente para mí en mi cosmovisión, esa autovalía, eso saber que yo valgo, que valgo, que así hasta los tuétanos, me viene mucho de mi creencia en Dios y que Dios es amor y que Dios me ama. Pero es importante entender que esa autovalía, a veces la forma en que crecimos, los países donde crecimos, la comunidad que estuvo alrededor de nosotros, puede ser que ha sido una comunidad que nos quería, nuestra mamá, nuestros abuelos y todo, pero que ellos mismos no tenían autovalía y entonces no nos lo pudieron dar a nosotros. Y eso es algo que estoy encontrando mucho generacionalmente, trabajando con compañías aquí y con personas latinas en Estados Unidos. Entonces hoy quiero darte algunos pasos y algunos tips de cómo de verdad trabajar en entender el valor que tú tienes como persona. Tú vales como persona independientemente de lo que tú hagas, es por lo que tú eres. La autovalía nos viene de nuestro ser, de que valemos porque nuestro ser vale mucho. Entonces, vamos a empezar. El primer paso, y a mí me gusta mucho una frase que dice Eleanor Roosevelt. Y Eleanor Roosevelt decía, nadie te puede hacer sentir inferior sin tu consentimiento. Y eso tiene mucho que ver con que nosotros trabajemos en que nosotros somos suficientes ya como somos. Y sobre eso podemos trabajar, porque tampoco se trata de, bueno, así soy, así me voy a quedar y aquí me siento. No, se trata de aceptar lo que somos para de ahí agarrar un punto de partida y seguir creciendo. Entonces, el punto número uno que te quiero hablar hoy es ese autoconocimiento. Para aceptarnos a nosotros como personas, para entender la valía que tenemos como personas, tenemos que entender que nos tenemos que conocer a nosotros mismos y nos tenemos que aceptar a nosotros mismos. Ya les voy a hablar específicamente de la aceptación en el próximo capítulo, pero hoy les quiero hablar de cómo trabajar ese autoconocimiento. Y el autoconocimiento tiene mucho que ver con reflexionar sobre las cualidades y los logros que yo he logrado. Y tú me dices, no, Carol, yo siento que yo no he hecho nada. Bueno, ¿por qué no le preguntas a tu familia, a tus amigos, a las personas que te quieren, qué cualidades ven en ti? Y haz un listado. ¿Por qué? Porque te aseguro que hay cosas buenas en ti que tal vez tú no puedes ver. A veces cuando uno hace un taller y le dice a las personas, escriban 3 cosas malas de ustedes mismos, así hacen la lista. Y les dice uno, escriban 3 cosas buenas y la gente no sabe ni qué escribir, porque no estamos acostumbrados a ver lo bueno que sí damos al mundo. Por eso es importante que vayamos conociendo, ok, yo soy buena para aprender, soy buena para escuchar, o sea, que te digan otras personas, no es, yo pienso que yo soy buenísimo, no, que otras personas te digan qué es lo que ellos miran de valor en ti, qué es eso, y eso te va a ayudar a reflexionar en esas cualidades, en esos logros y saber de que tú ya estás haciendo algo. Y a veces hay gente que lo quiere a uno solo porque es tal vez familia, tal vez amigos, gente que está alrededor o alguien porque alguna vez tú hiciste algo y te quieren, no por lo que hiciste, sino por el corazón que tuviste en cierto momento con ellos.
ese tipo de cosas nos ayudan a entender cómo valorarnos a nosotros de una mejor forma. También cuando nosotros tenemos que entender que tenemos áreas de mejora. Todos tenemos áreas de mejora, pero podemos trabajar en esas áreas de mejora sin hacer una crítica destructiva. ¿A qué me refiero con eso? Hay que aceptar que todos tenemos debilidades, todos tenemos áreas en que podemos mejorar. La idea es no juzgarnos severamente, así como, ay, es que eres una tonta. O sea, nosotros nos decimos, tenemos una forma de hablarnos a nosotros mismos que a veces es muy fuerte, pero no nos damos cuenta que en esa fuerza, cuando nos juzgamos tan críticamente, lo que hacemos es congelarnos y ya no volvemos a tratar una. Entonces tenemos que volver a tratar, a hacer las cosas de una forma diferente, porque recuerden, cuando tratamos algo y eso no funciona, eso simplemente es un aprendizaje y eso lo hemos hablado en otros episodios. Entonces hoy quiero que hablemos de que aprendamos a reconocer nuestras áreas de mejora sin autocrítica destructiva, sin hacernos pedazos por lo que aún no somos, que todavía puedes llegar a ser, pero aún no eres. Y eso tiene que ver con este punto. Quiero que practiques la autocompasión. Cuando hablo de estos temas, a veces yo sé que hay gente que dice, ay, no, pero es que yo no puedo ponerme encima de los demás, no puedo. No, es un balance, siempre es amar al prójimo como a ti mismo. Entonces tampoco te puedes amar a ti tanto que yo pienso que todo el mundo es lo de menos, no. Pero tampoco es, ay, todo el mundo va primero y yo no valgo nada. No, es un balance, porque eso es lo que nos da la autovalía. Cuando yo sé que yo tengo la dignidad como ser humano, como hijo, hija de Dios, que yo puedo entender y percibir al mundo de una forma diferente. Entonces, esa autocompasión trata mucho de hablarnos a nosotros mismos con amabilidad y comprensión. A veces nos hablamos a nosotros mismos de una forma que si otra persona nos hablara así, lo desamigamos o nos enemistamos, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros podemos ir trabajando. Nosotros podemos ir trabajando en el por qué nos hablamos de la forma que nos hablamos. Yo hice un ejercicio, me acuerdo cuando estaba haciendo mis horas de práctica de psicología, de consejería psicológica. Estábamos trabajando con niños y entonces una de las herramientas que se les da a los niños para hablarle a ese crítico interno es que le pongan un nombre. Entonces ponemos a los niños chiquitos, los pusimos a que hicieran un dibujo de esa voz interior que los criticaban. Y obviamente se puede imaginar, la imaginación de los niños era dibujar monstruos o animalitos o cosas que se miraban ahí medio raras. Pero después les dijimos, ponle un nombre. Pongamos que un niño le puso el nombre Beto a su autocrítica. Es bueno poner ese nombre y aunque dé risa, sirve porque cuando te ayuda a diferenciar esa voz en tu cerebro cuando te está hablando. Cuando, por ejemplo, en mi caso, para mí a veces botar el refresco o algo así, era una cosa así como, ay, qué tonta, y me hablaba muy mal. Y un día vi a mi papá hacer exactamente lo mismo. Dije, de ahí lo aprendí. Como que si fuera así el cataclismo mundial, que se te caiga el refresco o el agua fresca ahí encima del mantel de la mesa. Y le pregunté, y le dije, ¿por qué era hacer tantos pavientos eso? No, me dice, es que mi mamá, siempre que hacíamos eso, nos da una gran regañada. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender nuestros patrones de por qué yo reacciono así, ustedes y yo tenemos amigas que reaccionan exageradamente ante ciertos estímulos que son como que sea, tiembla un poquito y gritan como que si gritara ayudara, o ven un ratoncito así y también es una cosa que, ¡ay! Es un escándalo. ¿Por qué pasa eso? Porque son patrones aprendidos y porque son cosas que nosotros tenemos en nuestra mente. Y así mismo en nuestra mente tenemos un autocrítico. Entonces, si tú tienes tú ponle el nombre que tú quieras, ese veto adentro de ti, ese cualquier nombre que le quieras poner, te ayuda a ponerle nombre para poder separar a ese juez crítico de esa persona amorosa que tú puedes ser para ti. Se nos olvida que trabajar en ser esas personas amorosas para nosotros mismos es algo que requiere de día a día nosotros estar constantemente a la guardia de decir, ok, ¿qué me estoy diciendo? ¿Por qué me estoy diciendo? Y yo lo que hago en la noche siempre es preguntarme, ok, hice lo mejor que pude haber hecho algo mejor, y si hay algo que lo puedo haber hecho, lo escribo y me puedo ir a dormir tranquila sabiendo que mañana tengo otra nueva oportunidad. Pero todo empieza callando a ese crítico. Esto me lleva a la segundo tip o consejo que les quiero dar sobre cómo construir esa autovalía. Y este tiene que ver con las metas. Cuando uno hace entrenamientos corporativos, sobre todo en empresas o lugares donde la productividad es así como que súper top y hay que estar así encima, siempre obviamente vamos a hablar
de metas. Pero lo que tenemos que tener cuidado es que esas metas sean claras y alcanzables. Para eso yo necesito sentarme, escribirla y establecer objetivos específicos que yo pueda lograr a corto plazo. ¿Por qué? Porque eso me va a dar un sentido de propósito y de dirección. Cuando yo siento que tengo propósito y dirección, entonces yo entiendo que poco a poco estoy construyendo sobre lo que yo soy. Que lo que yo soy es suficiente, pero que sobre eso puedo ir construyendo. Y eso tiene mucho que ver con nuestro sentido de autovalía, de nuestro valor que nosotros percibimos que tenemos en nosotros. Ya saben que siempre les digo, cuando hablamos de aprender nosotros mismos, entender que va a haber fracasos, sí es súper importante. Así que no quiero como que irme tanto a eso, pero sí quiero recordarles que en lugar de vernos como fracasos cuando las cosas no salen como nosotros quisiéramos, tenemos que utilizar esos errores como oportunidades de aprendizaje. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos reflexionar sobre lo que podría ser diferente la próxima vez, entonces ya aprendí algo. Y de eso se trata el aprender de los fracasos. Fracasos es simplemente tratar cosas que no funcionaron, ¿ok? La trato de otra forma. Eso se trata siempre y eso nos va a ayudar a entender que nuestro valor no depende de que fracasemos o no. Vamos a fracasar en cosas y eso, mi valía, lo que yo soy como persona, no depende de si hago algo y fracasa o no. Una de las cosas más importantes que entender, sobre todo para la gente que quiere hacer algún tipo de emprendedurismo o quiere ponerse en una plataforma pública, es si van a haber errores y si está bien y es parte del aprendizaje. Yo misma no sería lo que puedo ser si no es porque muchas veces me expuse y les he contado, o sea, yo he cometido errores, he hablado de más, he hablado de menos, he estado en conferencias cuando empezaba, donde de verdad abrumaba a la gente de tanta información que les quería dar, porque quería ayudar tanto que quedaba tanta información. Y de eso se trata, de ir aprendiendo con el tiempo, aprendí a ser mejor comunicadora, a dar cápsulas que sean un poco más pequeñas, pero que la gente pueda tragar más fácil, dijéramos así. Por último, les quiero hablar este tercer consejo y este tiene que ver con cultivar las relaciones positivas. Ya hablamos en otros episodios de cómo identificar a personas tóxicas, que es uno de mis favoritos que hemos hecho. Si no lo has oído, puedes regresar a escucharlo. A veces nos cuesta ver, visualizar cómo es una relación positiva, no solo de pareja, sino de amistad. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado de saber que nosotros tenemos que dar, pero la otra persona también tiene que dar. Y nosotros tenemos que ser muy intencionales, primero que todo, en rodearnos en gente que te apoye, gente que te diga también la verdad, porque no queremos gente que solo te diga, ay, sí, eres lo máximo, porque entonces te crea un sentido falso de la realidad. No, yo no busco esa gente, yo busco gente que en amor me pueden decir, no, mira, esto que dijiste lo haría de esta diferente forma. Por ejemplo, ayer yo estaba haciendo una presentación y la hice de una forma y al final mi esposo me dijo, mira, yo hubiera hecho el final de esta forma diferente y tenía razón, porque de hecho era que al final tenía como mucho contenido en una parte. Yo lo dudé, pero cuando él me dijo, dije, ah, ok, por aquí me debió haber ido. Y entonces corrijo el rumbo y la próxima vez lo voy a hacer mejor. Pero cuando me lo dice una persona que yo sé que no lo hace solo por criticarme, sino lo hace porque de verdad quiere ver la mejor versión de mí, entonces yo puedo escuchar lo que esa persona tiene que decir. Otra cosa que es fundamental cuando uno visualiza una relación es entender que es un lugar seguro donde compartir pensamientos y sentimientos. ¿Y a qué me refiero al lugar seguro? Un lugar seguro es un lugar donde yo sé que yo puedo hablar mis pensamientos, que yo puedo hablar las cosas que para mí son importantes o no, a una persona que no va a usar esa información después para atacarme a mí mismo. Y a muchos de nosotros nos ha pasado, a veces nos ha pasado incluso dentro de nuestra misma familia, nos ha pasado con amigos, nos ha pasado con jefes, que decimos algo en vulnerabilidad y esa persona después la usa para atacarnos. Esa no es una relación segura. Esa no es una relación donde nosotros podemos compartir. Por eso es de que tener esos espacios seguros con una persona, que ya sea de tu pareja, ya sean amigos, gente especial, no va a ser mucha gente. Aquí te estoy hablando de 4 o 5 personas alrededor tuyo, que tú sabes que te quieren, pero que también te van a decir la verdad, si se te está yendo la mano de algo, si te falta algo, que son personas en cuyo juicio puedes confiar, pero también son personas que van a construir y que sabes que lo que tú les digas no va a ser usado después para atacarte a ti mismo. Y por eso es importante cuando nosotros escuchamos, cuando un amigo, cuando un colega, cuando una persona nos cuenta algo muy vulnerable de sí,
es muy importante respetar, no ir a decirle eso a otra persona. ¿Por qué? Porque si no se rompe esa confianza. Y créame, una de las cosas más escasas hoy en día son esos lugares seguros, donde la gente siente que puede ser vulnerable, que puede ser auténtica, que puede compartir sin temor a que eso se le regrese. Entonces, busquen amigos así, pero también seamos nosotros esos amigos donde nos pueden venir a decir esas cosas, donde podemos reflejar nuestra opinión y podemos darle con cariño nuestra observación a otra persona sobre lo que pueda estar haciendo o no, si la persona pide una opinión. Cuando nosotros andamos dando nuestra opinión indiscriminadamente a gente que no lo ha pedido, lo que estamos haciendo es criticando. Y eso es una de las cosas que puede corromper más rápido una relación, solo la crítica. Así que recordemos, darle a los demás lo que nosotros queremos. Si nosotros queremos espacios seguros para compartir, si queremos cultivar esas relaciones positivas, empieza conmigo como líder. Y acuérdense, como decía Oscar Wilde, que es un dramaturgo inglés, decía, amarse a uno mismo es el comienzo de una aventura que dura toda la vida. Todos los días yo decido amarme a mí, amar a los demás y ser la mejor versión de mí misma para poder empujar este mundo a un lugar mejor. Así que esto es este episodio del día de hoy. Y amigos, les recuerdo de verdad, gracias a las personas que nos están escuchando, gracias a las personas que han mandado comentarios, sugerencias sobre temas que quieren que tratemos, gente que me ha mandado sus propios problemas personales por ahí. Y bueno, no es que yo pueda darles una terapia, pero sí les puedo dar algún consejo o al menos dirigirlos en el lugar correcto, porque esa es la idea de este podcast, es que tengamos un lugar para compartir ideas y que podamos de verdad hacer esta vida juntos y este camino de liderazgo juntos. Así que, amigos, gracias por escucharnos. Hoy hablamos de autovalía. En el próximo episodio vamos a hablar de autoaceptación. ¿Por qué? Porque autovalía es lo que yo valgo como persona y autoaceptación es cuando yo logro aceptarme. ¿Por qué es importante? Porque si tú quieres liderar, si tú quieres influir, si tú quieres ser una persona que haga un impacto en este mundo, empieza contigo como líder y en aceptarte tal como tú eres, porque el mundo necesita la luz que solo tú les vas a poder dar. Así que amigos, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio.